Usted ha sido un observador como director para las Américas de Human Rights Watch de la protección de los derechos humanos en Venezuela o de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ha estado en ese país varias veces y se han producido comicios legislativos el pasado 6 de diciembre. En esas encuestas había que escoger por voto popular a los 167 integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento, y la votación fue aplastante a favor de la oposición. Es decir, más de 110 escaños, ya se ha sabido prácticamente los datos finales, lo cual le va a dar un margen de maniobra muy amplio al sector opositor en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, pueden expedirse leyes para poner en libertad a los presos políticos, los que han sido considerados presos políticos, como Leopoldo López, que lleva más de año y medio en prisión en un juicio por el que fue condenado a casi 14 años, que hasta el propio fiscal, después de huir de Venezuela, dijo que había sido un montaje. Muy bien. El chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, obtuvo menos de la mitad de los votos de la oposición. Pero yo quisiera alejarlo un poco del calor de los acontecimientos y mirar con cabeza fría lo ocurrido y lo que puede pasar. Y tratar de dividir esto en tres. ¿Qué pasó en la campaña, en su opinión? ¿Qué ocurre en el momento de la elección? ¿Y qué viene hacia el futuro en Venezuela? ¿Qué mirada le da usted a lo que pasó en la campaña en Venezuela? Este proceso, el proceso electoral de Venezuela, creo que es uno de los acontecimientos más escandalosos que hemos vivido en los últimos años en América Latina. Realmente se trató de un proceso parcializado, sin garantías, repleto de abusos, con total impunidad, con limitaciones muy fuertes al ejercicio de la libertad de expresión. Los canales de televisión de los que se ha apropiado el gobierno, que le pertenecen a todos los venezolanos, sin embargo que operan simplemente como vocería, como propaganda gubernamental, no dieron a conocer información de la oposición durante la campaña. Al contrario, la censura era fuertísima. Ni siquiera se dio a conocer por la televisión venezolana el arresto de los dos sobrinos de Maduro, procesados por narcotráfico en los Estados Unidos. Pero no solo eso, la elección se da en un contexto de estado de emergencia en varios estados de Venezuela, donde la mayoría era claro que iba a votar por la oposición, con líderes como los que acaba de mencionar, encabezados por Leopoldo López en prisión en términos absolutamente injustos, con líderes otros también inhabilitados para poder participar en este proceso, con amenazas permanentes, con un Consejo Nacional Electoral completamente parcializado, sin una observación electoral propiamente tal, con atribuciones, con facultades para verificar abusos e impedirlos. Al contrario, se trataba de un grupo de llamados acompañantes. En ese contexto, con todas esas dificultades, se da este proceso que viola las normas elementales de lo que es un proceso electoral justo, con incluso alteraciones en la papeleta dirigidas a confundir al elector para que tuviera dudas respecto, por ejemplo, si podía votar por la Mesa de Unidad Democrática, porque al lado del símbolo de la Mesa de Unidad Democrática le colocan un partido chavista llamado Min Unidad, con los mismos colores, con los mismos símbolos, para que el elector pudiera, ojalá, confundir su decisión. En esas condiciones gana la oposición un triunfo que nadie puede discutir. Esto no es de medio punto, esto es absolutamente aplastante, algo que creo nadie se esperaba, pero que refleja el descontento en Venezuela por la situación económica, la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, los atropellos, el abuso de poder, el narcotráfico y, por cierto, también las violaciones a derechos humanos a las que está acostumbrada el gobierno del presidente Maduro y con anterioridad al presidente Chávez. ¿Se excedió Maduro al utilizar la televisión en beneficio propio, digamos, en lo que tiene que ver con sus propias apariciones? Evidentemente que abusaron de todo lo que tenían a su disposición. Durante, por ejemplo,
el periodo que va entre enero y octubre, Maduro impuso 147 cadenas de radio y televisión a todos los medios, obligatorias, lo cual le dio 143 horas de transmisión permanente cuando él lo quería para promover su agenda. Y no solo eso, el 3 de diciembre, a días de la elección, se permitió hacer un cierre de campaña donde todos los canales de radio y televisión tuvieron que asociarse y él transmitió en directo más de 2 horas de programa con cierre de campaña, algo que bajo ninguna circunstancia se le permitió ni siquiera un minuto a la oposición. La desigualdad, la falta de paridad en el uso de recursos estatales, específicamente en medios, pero también mediante el acarreo de personas, fue lo que caracterizó la conducta del gobierno de Venezuela durante esta campaña. Hubo voces de dirigentes políticos nacionales e internacionales criticando a Maduro y criticando lo que se hacía. Ahí estaba Leopoldo López desde prisión con algunos escritos, o Lilian Tintori, la esposa de López, o Enrique Capriles, que fue candidato presidencial derrotado por Maduro, o Manuel Rosales, distintas voces, el propio Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en arresto domiciliario, pero se ha hablado mucho del papel que jugó Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. ¿Usted califica como positivo, como positiva la gestión de Almagro durante ese periodo o le parece que ha sido perjudicial? No, yo creo que el secretario general, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, cumplió un rol no solo positivo, sino me atrevería a decir histórico, porque fue capaz de, en el momento oportuno, decir las cosas como son y aferrarse a los principios democráticos que han estado silenciados durante mucho tiempo en esta región, que nadie se ha atrevido a invocar, salvo expresidentes y algunas otras autoridades, pero que no están en el ejercicio del poder. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con un coraje, con una, yo diría, valentía que hasta ahora no habíamos conocido en una autoridad regional y que no la tuvo su antecesor José Miguel Insulza, fue capaz de llamar la atención respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, a tal punto que le costó, me parece que su amistad y su relación con el expresidente Pepe Mujica, que en unas desafortunadas intervenciones criticó los pronunciamientos de Almagro denunciando esta campaña electoral. Eso es lo que hizo Almagro, denunciar una campaña electoral injusta, donde el gobierno estaba violando estándares básicos en materias de derechos políticos que no se respetaron durante esa campaña. ¿Cuál es su lectura del momento mismo de la elección, de ese 6 de diciembre, de los primeros anuncios del escrutinio, del retiro de la credencial como acompañantes de la elección, como observadores, aunque no era exactamente el título que tenían, de expresidentes como el colombiano Andrés Pastrana, el boliviano Tuto Quiroga, el uruguayo Luis Lacalle? Yo creo que la presencia de los expresidentes, la presencia de diputados y senadores de países democráticos de esta región y también de Europa permitió darle apoyo y confiabilidad y reducir el miedo, el temor que el electorado en Venezuela sentía respecto de la participación electoral. Creo que aquellos que tenían dudas que les podían cometer fraude, gracias a una presencia que no contaba con realmente herramientas, con los dientes y con las atribuciones necesarias para defender el voto desde la comunidad internacional. Sin embargo, el que estaban en Venezuela, además distribuidos en distintas regiones del país, creo que le dio confianza al electorado y es lo que en buena medida también explica la enorme participación electoral durante esos días. Evidentemente que el gobierno recurrió a lo que usualmente acude, y es el abuso, es la amenaza, la intimidación. Eso es lo que explica el retiro de las credenciales de los expresidentes, pero al mismo tiempo dilató lo que fue la entrega de los resultados. Allí había unas dilaciones inexplicables. Sin embargo, creo
que el triunfo tan aplastante de la oposición en estas circunstancias les hizo absolutamente imposible no reflejar el resultado genuino que se dio en las urnas. La pregunta es, ¿y qué viene ahora en Venezuela? ¿Qué tanto cambiará el curso político? Porque como usted señala, es un triunfo aplastante, es una victoria arrolladora de la oposición, que se va a tomar el poder legislativo, que con esas ventajas, esas mayorías, pues puede destituir magistrados de las Cortes o nombrar magistrados de las Cortes o convocar un referendo o poner en libertad a los presos políticos. Entre otras cosas, perdió también el puesto, su cargo, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, que el próximo 5 de enero dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional. Cabello está acusado, además por la justicia estadounidense, de estar vinculado al narcotráfico. No ha sido procesado, no ha habido condenas de momento. ¿Qué tanto puede cambiar Venezuela de aquí en adelante? Y sobre todo, ¿cree usted que Nicolás Maduro ha oído la voz del pueblo? Mire, en cualquier sociedad democrática, en cualquier Estado de Derecho, un triunfo tan aplastante como el que hemos visto en Venezuela obligaría al gobierno de turno, al gobierno saliente, a escuchar la voz del pueblo y a allanar el camino a esta nueva mayoría. Dudo que esa sea la conducta del gobierno actual, porque no comparten esta visión. Ellos están aferrados al poder como sea, así lo han dicho en reiteradas oportunidades. Se vio obligado a Maduro a reconocer la derrota, porque realmente fue absolutamente aplastante, fue una gran paliza electoral. Pero hay que estar muy atentos, porque todavía les quedan varias fichas que jugar, y entre otras, algo que han acostumbrado en Venezuela es anular el rol de órganos, por ejemplo, como el Congreso, que podrían servir de peso, de contrapeso al ejercicio del Ejecutivo, utilizando a la actual Asamblea Legislativa, cuyo periodo vence a fines de este mes, del mes de diciembre. Durante este periodo es clave que no se produzcan violaciones o fraudes a la voluntad popular. Y en concreto, uno de los peligros es que la actual Asamblea, que tiene una mayoría chavista que no refleja la voluntad popular manifestada el 6 de diciembre, le dé facultades habilitantes al Ejecutivo. En otras palabras, delegue sus facultades a futuro, hipoteque las atribuciones del próximo Congreso, permitiéndole a Maduro por 18 meses legislar por decreto, como ha ocurrido en el pasado. Eso creo que sería no solo un escándalo en Venezuela, sino también debería llamar la atención de la comunidad regional. Y países que han manifestado preocupación sobre el respeto a las instituciones democráticas en Venezuela deberían alzar su voz. También, por ejemplo, está en juego la composición de la Suprema Corte. Hay magistrados de la Suprema Corte que han ofrecido voluntariamente su renuncia. Ya está sobre la mesa. Son en este instante 13 magistrados los que han voluntariamente ofrecido su jubilación anticipada. Y otras 5 vacantes pendientes, hace un total de 18 magistrados que podrían ser elegidos por la actual Asamblea, por un periodo nada menos que de 12 años estos magistrados, con lo cual contarían con una Suprema Corte que hasta ahora ha sido un apéndice del Ejecutivo, ha servido para validar todas las decisiones del Ejecutivo. Sería muy difícil entonces que un nuevo Congreso, por mayoritariamente de oposición que sea, pueda emitir o dictar, promulgar una legislación que no sea luego desafiada o declarada, por ejemplo, inconstitucional por una Corte Suprema que no actúa conforme a derecho, sino que simplemente actúa de una manera ideologizada afín al gobierno del presidente Maduro. ¿Y se podría evitar que esta Asamblea Nacional saliente tomara este tipo de medidas? Yo creo que esa es la gran tarea. Creo que la comunidad regional y en particular la OEA, y creo que no hay nadie mejor que el actual secretario general Luis Almagro, pero también hay gobiernos como el de Macri en Argentina que han expresado su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Hay que mantenerse muy alertas y muy pendientes que la voluntad popular manifestada en términos tan categóricos e inequívocos en Venezuela no sea burlada sobre la base de estas chicanerías a las que usualmente ha recurrido el chavismo en Venezuela para burlar la voluntad popular y también para, en el fondo, hacer
lo que ellos decidan hacer, sin respetar reglas permanentes que se entiende que son sagradas, son normas básicas de un Estado de Derecho y que las han ido simplemente construyendo en función de sus necesidades políticas. Eso es lo que en el fondo está en juego en Venezuela y que ojalá cambie.